Y recuerda, ningún podcast puede sustituir o reemplazar a la iglesia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos aquí de nuevo en Ecos de su Voz, donde la voz de Dios nunca se apaga. Estamos aquí con mi amigo Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Gracias a Dios, aquí estamos, ya que Él nos permite otro día de vida y otro viernes más que listo para compartirles y hablar de este tema que está muy interesante. Sí, y aparte de interesante, pues es muy fuerte, como que nos confronta. Bueno, todos los temas nos confrontan, claro que sí, pero este en específico pensamos que está bien, no pasa nada, pero la verdad es que sí hay un trasfondo, sí hay consecuencias en todas nuestras acciones. Y en sí la pregunta es, ¿puedo ser cristiano sin ir a una iglesia, sin congregarme? Es algo, como decimos, confrontador. Y pensamos que, sí, pues yo escucho la predicación en línea, yo escucho podcasts, yo escucho videos, pero realmente podemos decir, soy cristiano, pero me lleno de la palabra de Dios por medio de estos videos. No es algo malo, claro que sí complementa, pero vamos a ir desarrollando el por qué es necesario ir a la iglesia. ¿Cómo ves, amigo? Y algo que creo que es muy importante hablar, porque puede ser que entremos en el error que pensemos, porque tengo mi teléfono y puedo conectarlo a la televisión y ver algunos videos, algunos podcasts, cualquier cosa, predicaciones y conformarnos a eso, ¿verdad? Y decir, ¿para qué ir a la iglesia si, digamos, aquí hasta mejor estoy? Y Más no, cómodo. más cómodo ahí, acostado, acostado. Con tus Y, palomitas viendo la predicación. ajá, y Amén, aquí amén. nadie más juzgar y no hay que dar ofrenda. Y muchas Guacha. razones por cual podemos entrar en ese error de decir, ¿para qué ir a la iglesia? Si aquí lo tengo todo, aquí puedo leer, aquí puedo cantar, pero creo que es algo muy importante que se tiene que hablar. Exacto. Y recuerda, ningún podcast puede sustituir o reemplazar a la iglesia. En sí, la prédica online o en sí los podcasts pueden enseñarnos mucho, como decíamos, pero la iglesia forma parte de Cristo y tenemos que ser parte de la iglesia. Escuchar mensajes en línea pueden inspirarnos y nos pueden enseñar muchas cosas, pero la verdadera transformación ocurre en la convivencia con otros creyentes. Por ejemplo, podemos poner en práctica la paciencia, podemos poner en práctica el perdón, el amor, incluso los dones espirituales que Dios nos da. Y qué mejor hacerlo justamente en una comunidad donde están los creyentes que nos entienden, que saben cuál es la base de Cristo Jesús. Porque pues sí, puedes decir tú, pues es que yo voy al trabajo y ahí practico mi paciencia con mi compañero o practico el perdón con mi jefe que me grita, o yo qué sé, ¿no? O sea, puedes justificarlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque precisamente Dios te transforma en la iglesia. Hay un versículo en Mateo capítulo 18, versículo 20, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces es un versículo muy claro, que quiere decir, donde están dos o tres, forma lo que es parte de una iglesia. Y muchas veces no vamos a recibir eso en un podcast. Aunque digamos, por ejemplo, este podcast que están viendo ustedes, estamos nosotros dos, y tú que estás viendo dices, ahí están los dos o tres. No, no, no es así. Tenemos que en verdad ir y reunirnos con personas, y muchas veces cuando me toca dirigir algunas alabanzas, me dirijo a la congregación y digo, aquí estamos aunque seamos diferentes, pero lo que nos une es nuestra fe Mm. en lo que creemos en Cristo Jesús. Entonces es tan especial como tú decías, porque ahí podemos ejercitar la paciencia,
el perdón y muchos de las cosas, porque solo ponte a pensar, cuando estamos viendo algún podcast, algún mensaje, sí, estamos escuchando y sí podemos recibir, pero después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué Ujú. haces? Nada, ay, al siguiente viernes me conecto de nuevo con Ecos de su Voz y no se trata de eso. Se trata de en verdad unirnos y estar con una familia y saber que Dios está en medio de nosotros y es algo tan especial porque ahí vas a recibir mucho y no solo digamos del pastor, vas a ver en tus hermanos, vas a ver en los jóvenes, vas a ver en los niños el mover de Dios en la vida de ellos. Exacto, y podemos incluso pues servir, o sea, una iglesia se puede ver ahí el amor de Dios porque estás para el servicio de tus hermanos en la fe, estás para ayudar, incluso con un mensaje, una palabra, puedes decirle unas palabras de aliento a alguien que está pasando por una situación difícil o no sé, o sea, puedes poner en práctica precisamente como decíamos, paciencia, perdón, amor, dones, todo, todo, servicio, ¿no? Entonces es muy importante, ese es el primer punto importantísimo, el por qué es necesario ir a una iglesia. Y por otro lado, la iglesia no es un templo, o sea, tenemos que entender que, como decíamos en el versículo que leyó mi amigo Edwin, es que la iglesia no es un edificio como tal, o sea, en sí es la comunidad, las personas que estamos ahí congregándonos para alabar a Dios con una fe ferviente para servir a Dios y ser transformados. Y así también tenemos que saber que, o sea, es una familia espiritual que se Ujú. reúne para adorar y como creyentes estamos ahí para servir a Dios. Incluso podemos hacer una iglesia en la casa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no vemos que así empieza una congregación? Me acuerdo que cuando yo era niña, mi papá me llevaba a una casa de unos hermanos y ahí se juntaban, pues, bastantes familias, eran como 4 familias, pero ya sabes, ¿no? Familias mexicanas con un montón de hijos. Entonces, ahí hablaban pues explicaban la palabra de Dios, la Biblia, leíamos, alabábamos a Jesús y todo esto. Entonces, no significa que sea un lugar como tal, un edificio. O sea, eso no representa una iglesia. Una iglesia es la congregación, quien es parte de esa comunidad. Por ejemplo, en Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia que está en su casa, decía Pablo, ¿no? En esos tiempos que dice, mi congregación, bueno, si lees un poquito antes del versículo Ujú. en Romanos 16:4, dice, saludo yo a mis hermanos en la fe y menciona a varios hermanos y dice, los saludo, la iglesia en la casa, o sea, donde podemos ver que no era un edificio como tal donde se reunían, sino era en una casa. Entonces, Dios no busca unas paredes donde estén bonitas, bien cuidadas. Claro, hay que darle la honra y gloria de Dios y la reverencia, pero más bien Él busca corazones que se unan en su nombre. La iglesia comienza cuando los creyentes deciden caminar juntos en fe. Sí, es un buen punto porque muchos quizás tenemos ese pensar que la iglesia solo es el local, digamos, el edificio, y no, no minimicemos lo que es la iglesia. Y más a veces por error decimos mi iglesia, esta iglesia, mi iglesia, y decimos algún título. Es parte, somos, digamos, varias congregaciones, pero en verdad nos unimos a hacer una iglesia. eh, pero lo maravilloso, aún si usamos el versículo que leí antes, donde están dos o tres, ahí está la iglesia. Los Ujú. que en verdad se congregan y está Dios en medio de ellos, es parte de la iglesia. Entonces, por eso Pablo dijo esas palabras, porque quizás habían como 5 en esa casa, pero él sabía que allí se hablaba de Cristo, se predicaba el evangelio y él dice, saludad a la iglesia que está en tu casa. Así que quitémonos eso de nuestra mente, que es el local. La iglesia está donde hay una familia, un pueblo que se une para poder adorar y hablar de Dios. Entonces, sí. Y
pues tenemos que también comprender que Cristo amó a la iglesia. Si, por ejemplo, o sea, un amigo te dice a ti, Edwin, o me dice a mí, oye, ¿sabes Ujú, qué? Me cae súper bien, o sea, no, contigo puedo hablar horas y a ti te tengo aquí, arriba, ¿no? O sea, ujú, eres muy espiritual o no sé, o sea, pero que te tenga arriba, pero que diga, ay, no, pero ¿sabes qué? Tu hermano, tu hermana, que me digan a mí, tu hermana me cae mal. ¿Qué? O sea, no, ujú. no, no, no es así. O incluso tu pareja, ¿no? Que algún familiar o un amigo te diga, ay, me cae súper bien, pero tu pareja, hoy no lo aguanto. O sea, tu esposa, hoy es especial. Imagínate que te digan eso. ¿Qué vas a sentir? ¿Cómo vas a reaccionar a eso? Vas a decir, pues, si no aceptas a mi familia, ¿cómo crees que yo voy a aceptarte a ti? No, no es así. No se trata pues de decir, ah, nomás a ti y a la otra persona, ¿no? Y es lo mismo que pasa con la iglesia. Si tú dices amar a Cristo, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero dices, no, yo no voy a la iglesia porque no me gusta o por X razón, pues estás mal porque entonces estás haciendo a Dios a un lado. Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a su novia, a la iglesia. Entonces también tenemos que ser parte de esa congregación, de esa novia, precisamente para ser moldeados para cuando venga en su segunda venida. Incluso la palabra dice, si amamos a Dios, ya que tú diste alguna parte, pero no amamos a nuestro hermano, o lo que tú Mm, decías, a la iglesia, ujú. somos mentirosos, porque ¿cómo podemos amar a alguien que no lo podemos ver y cuando se trata de nuestro hermano, no lo amamos? Entonces, el amar a Dios, el amar a Cristo, nos enseña que también tenemos que amar algo que Cristo ha formado y es la iglesia. Sí, como decía antes, somos diferentes, claro, no somos, digamos, unos se van a reír, otros no se van a reír, son más serios y somos de diferentes personalidades, pero nos amamos porque Cristo nos enseñó a amar. Y la iglesia es algo muy importante. No podemos decir, ay, yo no voy porque este hermano es de esta manera, lo otro. No, yo voy y sé que hay una armonía, así dice un salmo, porque es el pueblo de Dios. Nos reunimos y eso causa una armonía porque quizás algo me falte a mí, pero mi hermano lo tiene y se transmite a mí y lo que le falta a él yo le puedo transmitir a él y en verdad está ese amor que nos ayuda a unirnos y ser un pueblo fuerte. Pero es algo que Cristo nos enseña, tenemos que amar la iglesia, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así dice Efesios 5:25. Él la escogió, la ama y la está perfeccionando. Así que no, en otras palabras, no lo tengamos de menos a la iglesia, porque nosotros también somos parte de la iglesia. Así que hay que unirnos y saber Cristo nos espera como esa esposa, como dice la palabra. Así es, hay que prepararnos. Y pues si la iglesia es un cuerpo en Cristo, tú eres parte de ese cuerpo. Imagínate que un día te cortes un brazo o una pierna y la dejes ahí a un lado. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente se va a enfriar, se va a morir, ¿cierto? O Sí. sea, tenemos que pensar en que si nosotros nos aislamos, nos vamos a morir, nos vamos a enfriar eh, en nuestro corazón de fe. O sea, tenemos que seguir congregándonos para convivir con los hermanos, para crecer en fe, poner en práctica, como lo habíamos dicho. Y cada creyente es un miembro de este cuerpo, como dice en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros un miembro de él. La comunidad nos mantiene vivos espiritualmente. Imagínate en soledad, la fe se debilita y el corazón se enfría. Tarde o temprano vamos a sentirnos, pues, que ni siquiera somos parte de. Nosotros como seres humanos siempre buscamos una comunidad.
si no encuentras una comunidad o no te refugias en una comunidad cristiana o de creyentes en fe en Cristo Jesús, ¿dónde vas a encontrar esa comunidad? Allá afuera, en el mundo. Y ahí vas a caer en ese enfriamiento. Vas a decir, ah, pues si mis amigos hacen eso, no pasa nada. Y vas a empezar a caer en esta bola de nieve que el mundo te va a empezar a jalar. Mm. Y no queremos eso, ¿cierto? Así es. Así que es tan especial como Cristo nos compara como el cuerpo de Cristo y sabiendo que el que está encima de todo es la cabeza, que es Cristo mismo. Y es como si lo vemos de esta manera como nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Sabemos que cada miembro tiene un trabajo que tiene que hacer para que el otro funcione. Para los que estudian un poco del cuerpo, conocen más, ¿verdad? Pero por lo poco que puedo entender, cada parte del cuerpo es necesario. Si un parte no trabaja, va a afectar a la otra parte y eso va a hacer más grande daño en el cuerpo. Entonces, cada uno somos importantes. Si somos la mano, si somos el corazón, si nos toca hacer el hígado, pero somos todos importantes en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Así que hay mucha importancia, pero es de conocer eso. Cada uno, cada uno nos necesitamos. La misma palabra dice, hablando para los que somos fuertes, digamos en la congregación, no es de ignorar a los débiles, dice, hay que soportar a los débiles, hay que ayudarlos, hay que, ¿verdad? Como reconocer que son nuestros hermanos, somos parte de un cuerpo, entonces no hay que dejarlos a un lado porque ellos están débiles o están en pecado, hay que unirnos y en verdad mostrarnos que somos unidos porque somos ese cuerpo maravilloso de Jesucristo. Exacto. Y como dices, pues nadie es perfecto, ¿no? Realmente todos necesitamos el apoyo y qué mejor tener el apoyo de un hermano que te entiende, que tiene esa palabra que incluso Cristo usa para darte una palabra de aliento, para apoyarte. Y si imagínate, buscas refugio con tu amigo y le dices, ¿sabes qué? Tengo este problema, te va a decir un consejo, pues fuera totalmente de Cristo. Al contrario, hasta puede causarte más problemas de los que ya tienes, ¿no? Y incluso también muchas veces decimos, no, no quiero ir a la iglesia porque me hirieron o porque son hipócritas. Yo he Mm, escuchado mucho eso, ¿no? No sé si tú lo sí, has sí. escuchado. Incluso recuerdo cuando yo estaba chica, mi papá nos llevaba a una iglesia que estaba cerca de mi casa y no sé, como que los jóvenes, pues estábamos como 15 años, quizás 16, Ujú, y empezaron a difamarme así, a decir cosas de mí, y yo ni enterada, ¿no? Y yo sí, dije, ¿qué sí. está pasando? Cuando me enteré, dije, oye, pero ¿qué está pasando? Y pues realmente me dolió, o sea, pues que te digan cosas que no son verdad, es como, ¿qué está pasando? O sea, en ese momento yo dije, no quiero volver a ir, no quiero pararme ahí porque dicen cosas malas de mí, me critican, me dicen, me hacen, o sea, y pues yo me sentía muy dolida y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir. Y lo curioso fue que mi papá me dijo, mira, fue ahí donde entendí esto. Me dijo, las personas no son perfectas, siempre te van a fallar, siempre van a decir cosas de ti, o sea, no puedes evitar esto. Lo que puedes hacer es orar por ellos y seguir yendo a la iglesia, porque tú vas a congregarte con Dios, tú vas a tener una comunidad con Dios, no con las personas como tal, ¿no? Ya después me costó trabajo entenderlo, mm, me costó tiempo comprender esto, pero seguí yendo y ya después se hicieron mis amigos, ¿no? O sea, me pidieron Mm, perdón y todo, pero fue complicado y a lo mejor tú has pasado por una decepción, un abuso o incluso has pensado que son hipócritas en la iglesia, pero no generalicemos a toda la iglesia, obviamente no todos son así. O sea, tenemos que saber que Cristo vive en nosotros y no en todas las personas ha trabajado de la misma manera. O sea, unos tienen más madurez espiritual y otros un poco menos, pero tenemos que ser pacientes. Y como decías tú, Edwin, pues
a lo mejor tenemos que ser pacientes, tenemos que amar y aceptar a los demás. Y conforme pasa el tiempo, Cristo va a tratar con ellos. Tienes que orar y ser paciente. No todos los líderes fallan o no todas las personas fallan. Y Dios sigue usando a la iglesia para sanarla, restaurarla y transformarla. Como dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, así como Cristo os perdonó. Sanar en comunidad es más poderoso que aislarse en temor, en decepción, en coraje. Dios puede usarte para restaurar lo que otros dañaron. Sí, lastimosamente esas situaciones pasan, ¿verdad? Es algo evitable y se entiende, ¿verdad? A quién le va a gustar que uno algo le pase, ¿verdad? Y seguir cuesta, ¿verdad? Pero es de entender que la iglesia no todos son perfectos. Y sí hay personas ignorantes o personas que no entienden que hicieron mal, pero por esa razón no hay que dejar de ir. Una historia similar a lo que tú decías, algo pasó y ya no voy a ir, es que esto y lo otro. Y duele, en verdad duele. Me recuerdo así rápidamente un primo. Mi primo invitó a alguien para que fuera a la iglesia y por fin él llegó y casualmente mi primo no estaba ese día, pero su amigo le contó que llegó y como no estaba vestido acorde o así como uno tiene que ir a la iglesia, como que no le hicieron mucho caso o como que le preguntaba así como que estaba él perdido o qué hacía allí. Y yo escuchaba esto y vi el así como, no, el enojo o lo que él sentía, ¿verdad? Porque no aceptaron a su amigo y cuando como una iglesia nosotros tenemos claro, entender que las personas que llegan no son personas perfectas. La iglesia no es para perfectos. Y yo escuchaba eso y también me dolió y sentí lo mismo, así como me enojé y digo, ¿cómo puede ser que si somos la iglesia no aceptamos, verdad? ¿A quién queremos que venga? Los millonarios, personas que tienen dinero, que se visten bien. No se trata de eso. Así que no, en otras palabras, no cuesta dañar a alguien. Podemos decir algún chiste, puede ser algo, un malentendido, una mirada, y estamos alejando personas y las personas no quieren llegar. Pero tenemos que entender primeramente por qué vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia para adorar a Dios, para aprender de Él. Y poco a poco vamos a ver, digamos, cómo Dios, como tú dijiste, va a restaurar lo que otros dañaron y va a pasar. Tú vas a ser ese ejemplo. Si otros no lo hicieron, créeme que está ahí y Dios te va a usar para que tú des ese ejemplo. Así que no te conformes porque alguien sí, te hizo sentir mal y ya no quiero saber nada de Dios. No, Dios no tiene la culpa. Nosotros somos culpables. Yo soy culpable. Pero Dios te quiere acercar para que, de verdad, formes parte de esa iglesia. Y como dices, pues, ¿qué queremos? O sea, obviamente no van a llegar personas perfectas a la iglesia. Pues precisamente la iglesia tenemos que verla como un hospital espiritual donde vamos a ser sanados, donde vamos a Ujú. ser forjados, transformados. Yo me acuerdo, pues, cuando apenas inicié ya así como, bueno, desde niña yo iba a la iglesia, pero yo no sé, como que siempre fui de esas niñas como un blanco para el bullying, ¿no? Entonces siempre me decían cosas y yo decía, no, ¿por qué? ¿Yo qué les hago? Yo ni les hago caso o así. Y yo no quería ir, o sea, para mí era un sufrir ir a la iglesia, en serio, o sea, yo me sentía, ay no, el pasar a enfrente y poner a todos los niños ahí a cantar o a decir un versículo, ay no, para mí, o sea, yo lloraba, en serio, yo lloraba, pero conforme pasó el tiempo, Dios me hizo entender que no lo que hacemos o lo que yo hacía en ese momento de ir, pararme enfrente, alabar a Él, decir un versículo, lo hacía para su honra y gloria, no lo hacía para una persona o para una congregación, lo hacía para Él. Y me ayudó bastante verlo de esa manera, entenderlo, porque pues aunque somos un cuerpo de Cristo, tenemos, como decimos, tenemos que entender a las personas diferentes que hacen este cuerpo.
Y cuando alguien hiere a otra persona es porque esa persona hay algo en su corazón. Entonces, mejor ora por esa persona, ora para que sea transformado, para que sea sanado desde lo profundo de su corazón y que entre ahí ese dominio propio, ese amor por Cristo, ese amor por el prójimo. Y también hay una importancia de congregarnos en familia. Esto lo puedo decir del punto de vista como hijo. Mi Mm, familia desde muy pequeño he crecido en el cristianismo, en el evangelio desde muy pequeño y siempre algo que admiro a mi familia, a mis padres, que siempre teníamos que estar ahí. No había un servicio que faltaba, si había vigilia y en los tiempos hace años, ¿verdad? Eran vigilias largas, no a las 12, era, digamos, hasta las 6, 5 de la mañana. Pero es algo maravilloso cuando una familia se une, ¿verdad? No solo los padres reciben la palabra, sino los padres saben la importancia no solo de tener familia, pero también que ellos sean instruidos para que cuando ellos crezcan lo puedan hacer de la misma manera. Hay un gran ejemplo de Josué, que él dijo con mucha certeza, con mucha confianza, que él decía, yo no sé, hablando con el pueblo de Dios, de Israel, decía, yo no sé qué ustedes van a decidir, pero yo y mi familia vamos a servir a Dios. Entonces dio ese ejemplo que nosotros tenemos que tomarlo. Ahorita, como les digo, soy hijo, pero algún momento en el futuro tendré mi familia y lo que mis padres hicieron conmigo en los años que me llevaron. Y claro, no tenía, digamos, no crecí y todo fue perfecto. Sí tuve experiencias, sí tuve algunos daños, pero entendí y el mismo Dios trabajó en mi familia, con mis hermanos, con mis padres, al punto donde uno, si de alguna razón mi padre se enferma o por alguna razón no puede ir él, no van a creer que yo me voy a quedar. No, lo que él hizo en mí y puso esa disciplina en mí, yo voy a ir aunque él no vaya. mm, Aunque yo vaya a otro país, está en mi mente, tengo que congregarme porque mi familia me enseñó la importancia. Y créeme que eso está sellado en mí, porque cuando me toque a mí, créeme lo mismo, hijos, la familia, quien sea que esté parte de mi familia, vamos a ir. Y no solo, claro, digamos, para los niños es una obligación, pero llegará al punto donde ellos lo van a hacer porque aman al Señor, porque aman estar en la casa de Dios. Así que la iglesia también forma a los hijos. Estamos, como les dije, ahí crecí yo y no por decir o exaltarme, pero Dios me usó y ahora estoy predicando, hoy estoy compartiendo el mensaje y lo puede ser y aún más con ustedes. Dios está formando a los hijos, en ella los niños, los jóvenes, para que aprendan a amar a Jesús. No, no es raro, sino es algo hermoso y la misma palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así dice Proverbios. Eso es maravilloso. Si instruimos a los niños, créeme que tendremos una generación que ame al Señor, una generación que en verdad esté eso, tengo que servir a Dios. Pero si no instruimos, si no van los niños, si no van los jóvenes, si no va la familia a la iglesia, va a ser difícil. Y es por eso lo que estamos viendo ahora, porque los padres quieren ir y los niños molestan mucho, hay que queden en la casa. No, tráiganlos. Muchas veces me recuerdo ver a mis hermanos crecer y aunque se dormía mi hermano en las vigilias, ahí se acostaba con su cobija, pero él estaba allí o le gustaba jugar. Hay un hermano que se jugaba usando sus manos y a cada rato en medio de la predicación ahí estaba jugando y quizá uno dice molestando, pero ahí estaba él y poco a poco, ¿verdad? La palabra es sembrada en ellos. Así que hay una importancia de congregarnos en familia. Y los niños no solo necesitan oír sobre Dios, o sea, también, como dices tú, o sea, es la comunidad. Volvemos a lo mismo en la iglesia, ¿no? Saber que tienen un apoyo,
un lugar seguro donde hay personas que los van a proteger, los van a apoyar en oración, Mm, en algún consejo. O sea, tenemos que saber que tenemos esa familia en la fe. Así que ama a tu iglesia, sirve a ella, vive para tu iglesia y eso te va a cambiar, créeme. La iglesia es la esperanza de los últimos tiempos. La puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Entonces, la iglesia no es perfecta, lo sabemos. La comunidad no es perfecta, pero es el plan perfecto de Dios para acompañarnos en un caminar de fe. Cristo viene por una esposa unida, no por un creyente aislado ahí perdido. Así es, así que un podcast puede inspirarte, está bueno. Un mensaje, un sermón nos edifica, pero solo la iglesia puede transformarte. No basta con conocer de Cristo, sino también conocerlo claro, pero está en esa comunidad donde Cristo se forma en nosotros, no solamente en mí, en mis hermanos. Y créeme que es lindo poder ir a la iglesia, en la congregación y saber que estamos de pie. Tenemos varias batallas como personas, pero nos unimos y qué lindo saber que mis hermanos están de pie, sigan adelante. Eso es maravilloso. Así que créeme que Dios está trabajando en la iglesia, así que no faltes, hay que ir, hay que congregarnos y vamos a ver una diferencia en nuestra vida. Así que si no te has suscrito, suscríbete, que sea este podcast de edificación para ti. No faltes a la iglesia, sigue reuniéndote, ten fe, confianza en Dios, en que Él va a transformar, Él va a hacer algo maravilloso en tu vida. Y pues no olvides dejar ahí un comentario, si tienes alguna duda, un hashtag, yo voy a la iglesia, algo, algo. Así que nos vemos el próximo viernes. Bye bye.